Entonces, vamos a dar inicio al estado del arte sobre actualización del tratamiento de la hipertensión arterial. Como decía la doctora, mi nombre es Jefferson Veras, yo soy residente de tercer año de medicina interna de la Universidad de Caldas y este es el contenido que yo les propongo para el día de hoy y es primero hablar sobre la importancia, por qué tenemos que tener estos espacios para hablar de hipertensión arterial. Segundo, a quién vamos a tratar, porque la idea de este estado del arte es principalmente hablar sobre el tratamiento. Tercero es cómo vamos a individualizar los esquemas de tratamiento según ciertas condiciones que ya vamos a ver. Y cuarto, vamos a hablar unos tópicos sobre hipertensión resistente. Entonces, para hablar de la importancia, es importante tener en cuenta estos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud y nos dice que la hipertensión arterial se estima que entre pacientes que tienen entre 30 y 79 años hay 1,28 billones de adultos entre esta edad que tienen hipertensión arterial. Eso es aproximadamente casi el 30% de la población mundial. Eso es muchísima gente. Por otro lado, se considera que el 46% de los adultos con hipertensión no saben que tienen esa condición y menos del 50%, aproximadamente el 42% de los pacientes hipertensos que son diagnosticados con hipertensión, estos pacientes no son tratados y aproximadamente uno de cada cinco adultos con hipertensión, que es alrededor del 20%, no están en un adecuado control. Entonces, miren que todas estas cifras nos dicen que la hipertensión arterial es demasiado frecuente, pero que hay muchos pacientes que andan por la vida sin hacérsele el diagnóstico de la hipertensión y otros a los que se les hace el diagnóstico están con un mal tratamiento. Y resulta que el problema con esto es que la hipertensión es la mayor causa de muerte prematura alrededor del mundo y se espera disminuir la prevalencia de esta enfermedad en un 33% entre 2010 y 2030. Y unos datos más aterrizados pues a nuestro país, vemos cómo la prevalencia de hipertensión arterial para el año 2022 es de casi 5 millones de habitantes, ¿sí? Que esto equivale a alrededor de 9,5, casi 10 personas por cada 100 habitantes. O sea que de cada 100 personas que nosotros vemos, 10 van a tener hipertensión arterial y la tasa de incidencia creció de 8,15 a 8,83 por cada 1.000 habitantes desde el 2021 al 2022. Vemos que las personas que más tienen hipertensión, pues se va asociando en la medida en que van pasando los años y en nuestro país es un poco más frecuente en las mujeres y vemos que la tasa de mortalidad o los pacientes que fallecen por hipertensión arterial son principalmente los adultos mayores. Vemos como en la pirámide invertida poblacional, pues las personas que tienen 80 años o más son los que más mueren, pero vemos que esto es como una tendencia lineal. Y otro dato importante en el estudio Recolfaca, que es el estudio pues, colombiano sobre falla cardíaca, vemos que la hipertensión arterial es la segunda causa de falla cardíaca. Entonces, de lejos se lo lleva la enfermedad isquémica cardíaca, seguido de la hipertensión y luego las valvulopatías. Ya para entrar un poco más en cuanto el abordaje de la hipertensión arterial, digamos que vamos a hablar del tratamiento principalmente, pero hay que tener claros ciertos tópicos previos para poder hacer una adecuada interpretación de los datos que les voy a dar sobre el tratamiento. Y es que esta gráfica es muy interesante que nos entrega la guía europea que salió el año pasado, el 2023, donde nos dice que en la fisiopatología de la hipertensión arterial hay múltiples factores que se encuentran asociados y que no podemos desconocerlos. Entonces vemos factores que están asociados con el estilo de vida del paciente, la dieta, el alcohol, el tabaquismo, la actividad física, la adecuada calidad del sueño y el estrés. Y vemos que esto tiene que estar en armonía para poder que muchos
de los factores que elevan la presión arterial estén bien controlados. Pero otros datos de pronto novedosos en esta guía son el tema de los factores medioambientales, y es que ya incluyen el tema de la polución ambiental, el tema de la temperatura, el tema de las exposiciones a las que se encuentren estos pacientes. Y esto es un poco novedoso porque pues es un poco más complejo de manejar, pero que definitivamente está asociado con peores controles. Hay factores genéticos, miren que es menos cantidad la parte monogénica de la causa de hipertensión arterial, y tenemos más claro que la hipertensión arterial, en la hipertensión arterial se asocian múltiples genes, es una enfermedad que tiene una clara asociación genética, eh, pero de origen multifactorial. Y hay una alteración en la regulación entre los factores que pueden aumentar la presión arterial y los factores que ayudan a controlar la presión arterial. Entonces vemos cómo se puede haber una disminución del óxido nítrico, de los peptinatriuréticos, de las prostaciclinas, entre otros, y se pueden alterar sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso central, simpático, y vemos que, miren que ustedes que la presión arterial puede elevarse proviniendo de vías del sistema nervioso simpático, proviniendo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también puede venir de algunas otras directamente desde la parte eh, sistémica cardíaca o de la parte vascular. Entonces, todo esto es para concluirles que esta es una de las razones por las cuales hoy en día probablemente la terapia en monoterapia de los pacientes con hipertensión, pues está más reevaluada y más dirigida a ciertos grupos poblacionales, porque ya ven que el control de la presión arterial debe de bloquear múltiples vías de todas estas para poder hacer un adecuado control, pero además el estilo de vida, pero además la calidad de la alimentación, entre otras. Entonces, la clasificación que nos propone la guía es que digamos que la presión arterial es óptima cuando los pacientes tienen una sistólica por debajo de 120 y una diastólica por debajo de 80, y esto está asociado con hallazgos en estudios que demuestran que probablemente los daños de la presión arterial pueden empezar a notarse desde los 115 milímetros de mercurio de presión sistólica. La presión normal está entre 120 y 129, y la sistólica, y entre 80 y 84 la diastólica. Ellos consideran alta normal entre 130 y 139 y entre 85 y 89, hipertensión grado 1 entre 140 y 159 y entre 90 y 99, grado 2 de 160 a 179 y diastólica de 100 a 109, hipertensión grado 3 cuando está mayor o igual a 180, 110, hipertensión, y esto es importante tener en cuenta estas otras dos clasificaciones, que la hipertensión sistólica aislada es cuando tenemos presión sistólica mayor o igual a 140, pero diastólica menor de 90, y de la misma manera la hipertensión diastólica aislada es cuando la diastólica está mayor o igual a 90, pero la sistólica menor a 140. Y para poder hablar sobre el tratamiento, pues tenemos que tener claro realmente que lo que estemos tratando sea correcto, ¿sí? Muchas veces nosotros lo que hacemos es tener mediciones inadecuadas de la presión arterial que conllevan a tratamientos que no son los adecuados, o intensificación de la terapia, o en su defecto y de manera pues más adversa es la no intensificación por mediciones inadecuadas. Y rápidamente solamente quiero mostrarles esta gráfica que es lo que nos trae la guía, donde nos dice que nosotros tenemos que analizar tres condiciones, tres factores para la adecuada evaluación de la presión arterial en estos pacientes, y son las condiciones del paciente, la postura y las mediciones de la presión. Entonces, la recomendación, como todos ustedes saben, pero les recuerdo, es primero que todo tener un tensiómetro validado, que aquí, pues, muchas veces se cae en el error, el que se consiguen tensiómetros pues, que realmente no están validados, que ya les voy a mostrar cómo sabemos cuáles son.
Adicionalmente, pues que el paciente esté en una temperatura confortable, que el paciente no haya hecho ninguna condición, ni fumar, ni cafeína, ni ejercicio, ni nada por el estilo en los últimos 30 minutos, que esté sentado, relajado 3 a 5 minutos, que el paciente, cuando nosotros le estemos tomando la presión arterial, que a veces lo hacemos, pues le estamos también a veces preguntando una u otra cosa y la recomendación es que no se hable durante la toma de la presión arterial, la postura, que el paciente esté sentado, erguido, con la espalda recta, con los pies en el piso, con el brazo a la altura pues del corazón y con el brazo reposado en una mesa. Se recomienda que a veces uno se hace la pregunta de en cuál brazo sería el ideal. Lo recomendable es que en la primera consulta nosotros tomemos la presión arterial en ambos brazos y si se define que hay una presión arterial en uno de los brazos mayor a 15 milímetros de mercurio con respecto al otro, pues la recomendación es que en ese brazo se deben de seguir haciendo las siguientes mediciones de la presión arterial y se considera que estos pacientes van a tener mayor riesgo de aterosclerosis probablemente. Lo otro es las mediciones. Entonces, con este tensiómetro idealmente digital, lo que se recomienda, se toman tres mediciones separadas cada uno de a un minuto, se promedian las últimas dos y esta es la verdadera presión arterial del paciente. Se sabe que la primer presión que nosotros le tomamos a estos pacientes es la más alta y es la que menos se asocia con la presión verdadera que el paciente maneja en la casa, porque es que ir al médico es estresante, ir a que le busquen cosas, ir a que le busquen enfermedades, los pacientes llegan asustados, llegan con la presión más alta y por eso es que la recomendación es tomar tres y descartar la primera. Entonces, aquí para mostrarles que resulta que las guías recomiendan que nosotros entremos a esta página y en esta página busquemos verdaderamente los tensiómetros que están validados para la toma adecuada de la presión arterial. Y solamente por curiosidad, pues a veces siempre digamos que uno lo recomienda o se le dice a los pacientes, pero una de las dificultades es que estos tensiómetros validados pues son muy costosos. La mayoría de estos tensiómetros valen más de 250, 300.000 pesos, pero pues me tomé la tarea como de entrar a buscar cada uno de los que hay y de pronto los que podemos encontrar en el mercado. Esto es una publicidad no pagada y encontré este que de pronto pues como tips prácticos para que nosotros en la práctica clínica diaria podamos recomendarle a nuestros pacientes. Y es que esta marca con esta referencia está validado y lo venden pues en el mercado, en Mercado Libre por 109.000 pesos. O sea que eso no es una excusa, sí se puede conseguir un validado a un buen precio. Lo segundo es el tema de la clasificación. Entonces la guía nos dice, mire, a los pacientes con hipertensión arterial nosotros deberíamos de clasificarlos como ya les mostré previamente en óptimo, normal, alto o adicionalmente grado uno, grado 2 o grado 3. Y estos grado uno, grado 2 o grado 3 está definido basado en el grado de complicaciones. Entonces, se define el grado de hipertensión arterial dependiendo de los valores específicos, pero también se define el estadio de la presión arterial, de la hipertensión, basado en las complicaciones que pueda tener estos pacientes. Entonces, se dice que un paciente estadio uno es aquel paciente que no tiene complicaciones, es decir, que no tiene daño de órgano blanco inducido por la hipertensión, que no es diabético. Re- Recordemos pues que los diabéticos, solo por ser diabéticos, ya es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Que no tiene enfermedad cardiovascular establecida y que no tiene enfermedad renal crónica mayor o igual a un estadio 3. El estadio 2 sería la presencia de algún daño inducido por hipertensión, la diabetes o una enfermedad renal crónica estadio 3 el estadio 3 de la hipertensión arterial es la presencia de una enfermedad cardiovascular establecida o una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. Y entonces, ¿cómo define la guía? En esto nos vamos a detener mucho, pero es solamente para que lo tengan en cuenta de daño de órgano blanco inducido por hipertensión. Entonces, esto es demasiado importante que lo sepan y es que ustedes pueden tener pacientes en la consulta
que llegan asintomáticos por completo, 100% asintomáticos y con la presión alta, ¿cierto? Entonces, pues se hace todo, como ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pero es importante que nosotros de entrada les busquemos cada uno de estas cosas que se ven acá, porque de entrada debemos clasificar en qué tipo de o en qué estadio se encuentra este paciente, porque lo que debemos solicitar, por ejemplo, el electrocardiograma, si nosotros encontramos unos hallazgos de hipertrofia ventricular o de dilataciones auriculares, en el ecocardiograma, si nosotros encontramos, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordemos que en mujeres la hipertrofia del ventrículo izquierdo se define como más de 95 gramos por metro cuadrado y en hombres más de 115, o que encontremos aurículas dilatadas, por ejemplo, la aurícula izquierda mayor de 34, una relación con el Doppler tisular, que encontremos una relación E con E' mayor de 9, o la velocidad de regurgitación tricuspidia mayor de 2,8. Estos pacientes tienen ya un daño establecido a nivel cardíaco asociado a la hipertensión arterial. Entonces vemos que cada una de estas asociaciones que ustedes ven acá se pueden identificar y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en los pacientes: daño renal, albuminuria, si tenemos rigidez arterial, arteriosclerosis. Si nosotros encontramos cualquier placa de calcio en una de las arterias, de entrada ya clasificamos estos pacientes como pacientes de alto riesgo, ¿sí? En una radiografía se ve el botón aórtico calcificado, o en un Doppler femoral. Inclusive se ha dicho pues que la aterosclerosis inicia desde las arterias femorales y por ende un Doppler femoral podría servir. Sin embargo, pues esto es teórico, y una vez encontremos cualquier placa, sabemos que la aterosclerosis ya es una condición sistémica y estos pacientes ya pasan a ser de alto riesgo. Y esto, miren lo que pues viene definido en este mapa de calor, en el que basados en los niveles de presión arterial, los vamos clasificando en grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Y adicionalmente, basado en el daño de órgano blanco, los definimos estadio 1, 2 y 3. Entonces vemos que el estadio 1 son pacientes probablemente en prevención primaria, que no tienen factores de riesgo o que sí los tiene y va subiendo. Y estos pacientes pues ya son probablemente en prevención secundaria, cuando ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, una enfermedad renal crónica, un daño a nivel de uno de los órganos inducido por hipertensión. Y con base en eso vamos definiendo que estos pacientes son de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Entonces, si vemos un paciente que tiene ya una lesión, lo que les explicaba ahora, inducida por hipertensión, cualquiera, en el corazón, en el riñón, lo demás, ese paciente ya no es de bajo riesgo, mínimo es moderado riesgo. Y de ahí en adelante, dependiendo de los niveles de presión arterial, lo clasificamos como alto riesgo o de muy alto riesgo. Y miren ustedes en esta tablita de aquí abajo cómo solamente la edad empieza a aumentar el riesgo. Mire que paciente menor de 50 años que de pronto esté en un bajo riesgo, solamente con subir a 70 años o más, es un paciente que probablemente su riesgo ya está alrededor del 7,5%, y los pacientes de más alto riesgo son los de mayor o igual a 70 años que están clasificados en alguna de estas casillas rojas como muy alto riesgo, y es mayor o igual al 15% de riesgo cardiovascular. Entonces, las guías también nos dicen: miren, estos pacientes, adicionalmente a todo lo que ustedes están haciendo, que les estamos mostrando, también usted debería de clasificar el riesgo cardiovascular basados en un score. Y ellos nos recomiendan pues estos de acá, el score 2, pero recordarles que en Colombia los que tenemos validados son básicamente el PROCAM, el Framingham ajustado. El Framingham demostró que sobreestimaba el riesgo, por eso se ajusta a 0,75, y recientemente se validó el ASCVD. Entonces, la recomendación es, por ejemplo, que podamos usar este, que es de pronto un poco más accesible, no tiene uno que calibrarlo, y la recomendación es 1 a 1, es decir, no hay ningún ajuste para el ASCVD en la clasificación del riesgo en Colombia. Ahora sí, pasamos entonces a el apartado de a quién vamos a tratar. Entonces, las guías nos dicen: mire,
Si ustedes tienen un paciente con una hipertensión grado 1, entre 140 y 159, entre 90 y 99, y el paciente está asintomático, el paciente no tiene una lesión, un daño de órgano blanco inducido por hipertensión o una enfermedad cardiovascular, entonces por lo menos usted debería de volver a citar a este paciente por lo menos en unas 4 semanas, ¿sí? Para volver a tomarle la presión arterial. Entonces, la recomendación acá es que estos pacientes que probablemente sean de bajo riesgo, uno no les haga el diagnóstico a la carrera, ¿sí? Recuerden que en hipertensión arterial las cosas funcionan distinto que en algunos otros diagnósticos, porque aquí cuando se le hace el diagnóstico a un paciente de hipertensión arterial, probablemente así se va a quedar para el resto de su vida, porque es muy difícil que alguien se ponga a interrogar ese diagnóstico, a quitarle los medicamentos, a arriesgarse, a solicitarle sin medicamentos un monitoreo ambulatorio. Es decir, que en los pacientes que están asintomáticos, que no tienen daño de órgano blanco, que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida, pues nosotros deberíamos de ser cautelosos y por lo menos eh, realizar el diagnóstico con 2 o 3 mediciones de la presión arterial elevadas, y por eso se recomienda citarlo en un mes. Eh, ya si los pacientes, por ejemplo, tienen una hipertensión grado 1, pero el paciente está sintomático o uno le encuentra alguna de las características que les comenté previamente en el electro, en radiografía de tórax, en ecocardiograma, o el paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 3 o más, o enfermedad cardiovascular, pues resulta que en estos pacientes sí la recomendación es de entrada empezar a realizar tratamiento igual que en el grado 2, igual que en el grado 3. Y en el grado 3 probablemente, inclusive así el paciente no tenga estas características, una de las recomendaciones sería iniciarles tratamiento. Entonces, el tratamiento se iniciaría con intervenciones en el estilo de vida, con medicamentos específicos para el control de la presión arterial. Y la recomendación es que intentemos, y esto es otro punto bien importante que se recomienda, es que se intente realizar el control de la presión arterial hasta cifras óptimas, por lo menos en los siguientes 3 meses. Vean que en estos pacientes hay que ser bien cuidadosos con llegar a las metas, y la guía nos recomienda que lo intentemos conseguir en 3 meses. Entonces, digamos que ¿cuándo se recomienda entonces iniciar tratamiento en los pacientes que nosotros tenemos en nuestro consultorio? Entonces, en pacientes entre 18 y 79 años se recomienda iniciar tratamiento cuando las cifras de presión arterial se encuentran por encima de 140/90, por lo menos en 2 o 3 mediciones espaciadas. En pacientes que tienen 80 años o más, la recomendación de iniciar tratamiento es cuando la presión arterial sistólica se encuentre por encima de 160. Entonces vemos que los pacientes pues, de adultos mayores tienen una mayor rigidez arterial. Estos pacientes hacen mayor variabilidad pues, de la presión de pulso, tienen una presión de pulso más amplia, y estos pacientes hacen hipertensión sistólica aislada. La recomendación de la guía es tener un punto de corte de 160 en ellos. Sin embargo, para algunos pacientes que ustedes consideren, los individualicen, son pacientes que no son frágiles, son pacientes que de pronto no tengan polifarmacia, que puedan aguantar probablemente un tratamiento antihipertensivo, se podría considerar, con el fin de mejorar los desenlaces en estos pacientes, una presión desde 140 a 159. En el enfoque general del tratamiento de la hipertensión arterial, nosotros tenemos 2 grandes puntos a considerar, y una son las medidas no farmacológicas y las otras pues son las medidas farmacológicas. Entonces vamos a hablar primero de las medidas no farmacológicas, y lo que nos recomiendan las últimas guías es que, por ejemplo, en adultos que tengan la presión arterial elevada y que tengan sobrepeso u obesidad, se recomienda la reducción de peso para mejorar los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes. Pues todo el tema dietario se recomienda, pues como ustedes ya saben, la dieta mediterránea principalmente. Tener en cuenta que estos pacientes se les debe de hacer una restricción del consumo de sal,
por lo menos a menos de 5 gramos al día, pero adicionalmente se ha recomendado que hay un estudio publicado en el New England donde se demostró que realizar un sustituto de sal por unos que contienen, o sea, que vienen con menos cloruro de sodio, pero que vienen con más potasio, está recomendada para disminuir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto tiene una recomendación 1A. Entonces, en los pacientes hipertensos les podemos recomendar este tipo de sal que viene pues como reducida en sodio. Adicionalmente, se recomienda entonces que los pacientes hagan una dieta, un ejercicio físico. Siempre hemos sabido 150 minutos por semana, pero la guía recomienda que inclusive lleguemos hasta 300 de ejercicio físico, pues cardiovascular, y cuando es de moderada o alta intensidad, se recomienda de 75 a 150 minutos. Lo otro es el tema del alcohol. Hay unos metaanálisis que han demostrado que probablemente no hay ninguna dosis de alcohol que sea segura en estos pacientes, y hay una asociación lineal entre cada gramo de consumo de alcohol con incremento en la presión arterial. Este, como consenso colombiano, la recomendación es que no haya ninguna ingesta de alcohol para los pacientes que tengan hipertensión arterial. Sin embargo, pues el límite superior probablemente que se podría llegar a aceptar es de 100 gramos de alcohol repartidos en la semana, ¿sí? O sea, la recomendación es que los pacientes no consuman nada de alcohol, pero pues esta recomendación me pareció llamativo que está publicado en la Revista Colombiana de Cardiología. Dice pues que los pacientes podrían llegar a tomar pues hasta 8 cervezas a la semana. Probablemente recomiendan las copas de vino tinto más que los demás tipos de alcohol, y máximo pues 4 a 5 copas por semana. Con respecto a la cafeína, se sugiere moderar el consumo de cafeína a menos de 400 gramos al día, que equivale a 3 a 4 tazas de café. Entonces, con respecto al café, siempre han habido siempre han habido como muchos mitos, mucha plausibilidad biológica. Eso pasaba mucho con el tema de las arritmias en pacientes que tomaban pues café, se les quitaba el café, y eso está reevaluado. Ya se han hecho estudios en los que el consumo leve a moderado de café no aumenta las arritmias. Inclusive se ha demostrado que disminuye la carga arrítmica en fibrilación auricular, y probablemente inclusive mejora las arritmias en estos pacientes, y por eso digamos que hay que tener mucha precaución con el tema del café con respecto a la recomendación de suspenderlo. Las medidas farmacológicas, entonces la guía nos muestra este gráfico, y este gráfico pues ha tenido mucha controversia. Les voy a explicar cuáles son las razones. Básicamente lo que nos dice la guía es que, mire, tenemos estos medicamentos para el control de la presión arterial: los IECA o los ARA2, los calcio antagonistas, los diuréticos tiacídicos y tiazidas-like, y los beta bloqueadores. Entonces, mm, acá nos muestran como unas líneas gruesas en las que nos dice que estos son como los tres medicamentos más importantes, entre IECA, vara diuréticos y calcioantagonistas, y que nosotros deberíamos iniciar de entrada una terapia dual en la mayoría de los pacientes. Entonces, terapia dual con cualquiera de estos tres principalmente, tratar de irla titulando hasta las máximas dosis toleradas, y preferir que estos pacientes se la tomen una vez al día, y de preferencia en la mañana. Entonces, miren que hay varias cositas que podemos ir discutiendo más adelante. eh, pero entonces hay otros medicamentos por fuera de estos que también se pueden utilizar, como los antialdosterónicos, los diuréticos de ASA, los bloqueantes alfa 1, los agentes de acción central, los vasodilatadores, y para algunas comorbilidades específicas, los sacubitril valsartán, inhibidores de SGLT2, y los antagonistas mineralocorticoides no esteroideos. Entonces, ¿cómo uno hace para saber cuál es el medicamento ideal para estos pacientes? Entonces,
hay, digamos, muchos tips. Esta es como la idea de este estado del arte, de cómo uno poder tratar de definir cuál es el mejor medicamento antihipertensivo. Pero resulta que aquí en Colombia hay pues un cardiólogo muy reconocido que ha trabajado mucho en el tema de hipertensión arterial y tratar de tipificar los fenotipos de hipertensión arterial. Eso es lo que se está atendiendo en en la época actual para tratar de optimizar el manejo y tratar de hacer una terapia médica individualizada. Se ha encontrado que todos los pacientes con hipertensión arterial responden diferente. O sea, entre uno y otro responde diferente. Inclusive se ha encontrado que un paciente puede responder diferente a las terapias en distintas épocas. O sea, usted le puede arrancar una terapia ahora y más adelante esa terapia ya no le sirve y probablemente la terapia ideal es otra. Es decir, se han hecho estudios en los que a los pacientes se les ponen ciertos medicamentos y al cierto tiempo se les cambian y estos pacientes responden diferente. O sea, son muy variables. Entonces resulta que el doctor Dagnovar Aristizábal ha estado trabajando mucho en el tema de de cómo realizar un adecuado abordaje fenotípico de estos pacientes y han publicado este nuevo método como de estimación del gasto cardíaco basados solamente en monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y digamos que esto es complejo, solamente quería mostrarles como más o menos de qué se trata. Y es que ellos hablan que lo que sale, el flujo que sale del ventrículo izquierdo, pues al salir de la aorta tiene que haber un flujo que se va a quedar distendido en esta primera parte de la aorta y otro flujo que va a continuar hacia la circulación y que basado en el análisis de todas estas ondas que se pueden percibir en este modelo, específicamente visualizado pues desde el monitoreo de presión arterial con la presión sistólica, la presión diastólica, la presión media de estas ondas, se puede definir distintos modelos hemodinámicos que fueron publicados recientemente el año pasado y el doctor Dagnovar Aristizábal pues ha sorprendido con estos nuevos modelos de fenotipos de presión arterial en el que nos dicen que, miren, en estos pacientes fueron 7.473 pacientes que básicamente con este primer modelo que se presentó, ellos lograron tratar de definir como estos cuatro fenotipos principales de pacientes con hipertensión arterial y son básicamente pacientes con hipertensión sistólica aislada. Ustedes ven que estos pacientes pues van a tener una presión de pulso elevada, ¿cierto? Y se asocia principalmente con pacientes que son adultos mayores. Eh, Adicionalmente, hay otros fenotipos como los pacientes con hipertensión diastólica que no varía y otros que sí varían y basados en esto, esto se define basado en el gasto cardíaco, en la resistencia vascular periférica y en la edad, por ejemplo. Y ven ustedes cómo, con base en estos puntos que se definen en el monitoreo de presión arterial, se puede tratar de estimar cuál es cuál es el fenotipo del paciente y por ende cuál es la terapia médica óptima que les podemos realizar. Esto digamos que está en estudio todavía, esto cada vez se va hablando más y probablemente vamos a tener más claridad en cuáles son las terapias específicas para colocarle a cada uno de estos pacientes basados en estas mediciones y adicionalmente pues que se estandarice todo este tema de los fenotipos. Pero ¿qué es importante? Que cuando nosotros vamos a escoger la terapia, tenemos que tener varias consideraciones, tenemos que revisar qué estudios tenemos que saber cuál es el perfil del medicamento. Y digamos que eso es demasiado extenso, pero yo les traigo algunos de los tips como más importantes que podemos tener para poder tratar de elegir la mejor terapia. Y entonces empezamos con las guías nos dicen, utilicemos IECA Suara 2 y en terapia dual, pero entonces, ¿con qué lo combinamos? ¿Lo combinamos con un diurético o lo combinamos con un calcio antagonista? Y esto en el 2008 se realizó un estudio en el que se comparó este IECA, el benacepril,
asociado a amlodipino o benacepril asociado a hidroclorotiazida, es decir, IECA con calcio antagonista o IECA con diurético tiacídico. Y entonces en este estudio, ¿qué se encontró? Básicamente se encontró que los pacientes que recibían IECA con amlodipino, o sea, IECA con calcio antagonista, tenían mejores desenlaces que los pacientes que tenían IECA con hidroclorotiazida. Es un poco complejo el análisis de este estudio porque el desenlace primario era un compuesto de todos estos, o sea, eran dos, cuatro, cinco, seis desenlaces compuestos y cada uno de estos pues tenía una asociación muy en el borde de la no diferencia y todo esto pues terminó arrastrando pues que el resultado primario fuera positivo. Sin embargo, pues es un estudio que definitivamente logró disminuir un 20% este compuesto de muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares, como lo ven acá. Entonces, pues de entrada, la guía recomienda que lo que nosotros podríamos utilizar con mayor predilección sería un IECA asociado a un calcio antagonista de primera línea. Posteriormente, entonces, tenemos la primera línea y luego vamos a utilizar, entonces tenemos IECA con calcio antagonista, eso ya está definido, pero si el paciente no se controla, nosotros tenemos que agregarle entonces el diurético, que sería la segunda línea. Y entonces, ¿cuál diurético? La pregunta es, ¿utilizamos hidroclorotiazida, utilizamos clortalidona, o sea, un diurético tiacídico o tiacida-like? Y en el 2022 salió este estudio en el que se compara clortalidona con hidroclorotiazida para el análisis de los eventos cardiovasculares en hipertensión. Es un estudio publicado en el New England con más de 13.500 pacientes de 65 años o más con presión sistólica mayor o igual a 120 que fueron aleatorizados a recibir hidroclorotiazida en dosis de 25 miligramos o 50 una vez al día versus clortalidona en dosis de 12,5 o 25 una vez al día. Y el desenlace primario que se estaba buscando era un compuesto de infarto de miocardio no fatal, de enfermedad cerebrovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, revascularización coronaria urgente por angina inestable o muerte no relacionada con el cáncer. ¿Y qué se encontró en este estudio? Básicamente que después de una media de seguimiento de 2,4 años, no hubo absolutamente ninguna diferencia con un hazard ratio de 1,04 y un intervalo de confianza de 0,94 a 1,16 entre el uso de hidroclorotiazida con clortalidona, como ustedes lo ven en este gráfico. Y adicionalmente, con respecto a el grado de potencia de pronto que pudiera disminuir las cifras de presión arterial sistólica y diastólica, no hubo ninguna diferencia en los medicamentos. Y lo otro que a uno le queda la duda era sobre el tema de la seguridad metabólica y con los electrolitos, pero realmente no hubo una diferencia en cuanto a hospitalizaciones por cualquier causa y probablemente hubo un poco de mayor asociación de clortalidona con hipocaliemia. Entonces, este estudio dice y refuerza que la hidroclorotiazida es un excelente medicamento que podemos seguir utilizando sin ningún problema y que no tiene diferencias estadísticamente significativas, por lo menos en este estudio, para todos estos desenlaces eh, cardiovasculares. Hay otras consideraciones que podemos tener, pero en general la hidroclorotiazida sigue siendo un medicamento de elección. Eh, hay un dato que me llamó la atención cuando estaba revisando el estudio y era en este análisis de subgrupos, que en los pacientes que tenían historia previa de un infarto de miocardio o de un ACV, que probablemente la clortalidona les fue mejor en estos pacientes, ¿sí? Con un 0,73, entonces, de hazard ratio. Entonces, esto es difícil de interpretar. El estudio no fue diseñado para esto. Los análisis de subgrupos no permiten sacar conclusiones, solamente hipótesis, pero entonces podría ser un dato a tener en cuenta que la clortalidona, como les digo, no es una conclusión, no podemos afirmarlo, pero en este análisis dice que la clortalidona les fue mejor
el uso de clortalidona en pacientes con antecedente de infarto de miocardio o de ACV. En conclusión, ellos dicen que en estos pacientes eh, el uso de clortalidona y hidroclorotiazida no tiene ninguna diferencia para todos los desenlaces cardiovasculares. Pero hay un punto bien interesante que tocar en este momento y es el tema de qué decían las guías previas. Miren que las guías anteriores tenían en su esquema IECARA2 calcioantagonista o diurético, pero el beta bloqueador pues realmente no lo tenían configurado en su esquema inicial, sino que los beta bloqueadores pues estaban en un recuadro aparte y decían cuáles eran las características en las cuales nosotros podríamos escoger estos medicamentos. Entonces, esto es parte de la controversia que han tenido las guías, porque al incluirlas como en este escenario de primera línea de tratamiento, se puede conllevar a que hayan malas interpretaciones de la guía y que se intente iniciar de entrada los betabloqueadores por encima de algún otro medicamento y esto ser peligroso. Inclusive, hay muchos estudios que han demostrado que estos betaloqueadores realmente no tienen tanto beneficio en la mayoría de los escenarios de hipertensión arterial y solamente hay algunos escenarios específicos en los que se debería utilizar. Un ejemplo de esto es un estudio realizado recientemente, que es el estudio Reduce-AMI, que es un estudio publicado en el New England Journal con más de 5.000 pacientes, en los que eran pacientes que tenían un infarto agudo de miocardio que se llevaron tempranamente a intervención coronaria percutánea, pero que estos pacientes quedaron con una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Y a estos pacientes se aleatorizaron a recibir metoprolol o isoprolol versus no recibirlo. Y ustedes, o sea, todos sabemos que los betabloqueadores en infarto de miocardio pues eran una terapia de elección. Siempre hemos utilizado estos medicamentos para los pacientes con antecedente de infarto. Y resulta que en este estudio, después de un seguimiento de 3,5 años, no hubo absolutamente ninguna diferencia en el compuesto de muerte por cualquier causa o infarto de miocardio nuevo entre el uso de metoprolol succinato o bisoprolol versus no utilizar beta bloqueadores. Esto no tuvo absolutamente ninguna diferencia y en cuanto a los demás desenlaces, mortalidad por cualquier causa, no hubo diferencias, infarto nuevo, no hubo diferencias. La seguridad en cuanto al uso de los betabloqueadores, pues realmente no hubo mayor diferencia en cuanto a bradicardia, bloqueos, las hospitalizaciones por asma o EPOC o hospitalizaciones por ACV. Entonces, en conclusión, estos medicamentos beta-bloqueadores tipo metoprolol succinato y bisoprolol no lograron reducir el compuesto de muerte o de infarto en estos pacientes. Entonces, vemos que se tumba una recomendación previa muy fuerte del uso de los beta-bloqueadores y por el contrario, hay mucha evidencia en la que se dice que los betaloqueadores tienen mayor riesgo por lo menos, de no proteger contra ACV. Para esclarecer todas estas dudas que quedan con este estudio, ya vienen muchos más estudios en curso. Este estudio ya está completado, que es el Reduce-AMI, pero viene el DAMBLOC, el BETAMI, el RIBOT, el Smart Decision, el IBIS y el Abbreviate, que pues están programados para probablemente publicarse en este año o en los siguientes 2 años. Entonces, las guías realmente, probablemente o sea, no alcanzaron digamos, incluir este estudio en sus recomendaciones, pero ellos nos dicen, mire, para utilizar beta bloqueadores, nosotros les recomendamos en pacientes con síndrome coronario crónico como terapia antiisquémica, en pacientes post-infarto de miocardio. Ya sabemos que este estudio dice que no, a menos que tenga una FEBI reducida, pero por lo menos en FEBI preservada no se recomienda. En síndrome coronario agudo, en falla cardíaca, y aquí es otro punto, probablemente en falla cardíaca, pero con FEBI reducida. En fibrilación auricular probablemente sí se recomienda para el control de la frecuencia cardíaca, principalmente cuando está por encima de 80 latidos por minuto. Eh,
Y hay otras condiciones en las que usted podría considerarlo. Usted podría pensar, principalmente pacientes que de pronto tengan frecuencias cardíacas muy altas cuando uno hace el análisis de los fenotipos. Pacientes jóvenes con frecuencias cardíacas altas, podría usted considerar que allí sería una buena opción. Pero en general, todas estas recomendaciones hay que tomarlas con pinzas. El tema del hipertiroidismo podría ser también una opción, pero por ejemplo ya recomiendan ellos acá que los utilicemos en EPOC, bueno, en hipertensión postural, etcétera. La recomendación basada en la evidencia, la guía dice que es una recomendación 1A utilizarlas en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, no hay duda que aquí sí se deben de utilizar. En pacientes con síndromes coronarios crónicos, esto ya queda reevaluado con el estudio REDUCE-AMI. Y en pacientes con fibrilación auricular para el control de la frecuencia cardíaca, en esto tampoco hay duda. Aquí sí se deberían de utilizar. Entonces, en conclusión, esta es la recomendación de la guía, miren. Entonces dicen, de entrada, utilicemos terapia dual y ECA varados con calcio antagonista o un diurético tiacídico o tiacídico-like. Y con esto probablemente tenemos que llegar a la dosis tope y con esto probablemente el 60% van a estar controlados. Sin embargo, si no se controlan, pues entonces lo que vamos a hacer es, ya les mostré que los estudios recomiendan iniciar IECA con calcio antagonista en la mayoría de los pacientes, obviamente hay que individualizarlos. Si no se controlan, se le agrega el diurético. Entre hidroclorotiazida y clortalidona no hay diferencias, podemos utilizar cualquiera de los dos. Y con esto probablemente el 90% se va a controlar. Sin embargo, si no se controlan, que esto ocurre aproximadamente en el 5%, podría considerarse una hipertensión resistente y allí pues ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, con base en lo que les digo sobre los calcioantagonistas, resulta que el Lancet sacó una publicación sobre el tema de los betabloqueadores y el cambio a la primera línea en estas nuevas guías. Y ellos dicen, inclusive me parece como fuerte lo que concluyen, en lo que dicen pues que básicamente son como unas guías medio amañadas a tratar de mejorar la recomendación de los betabloqueadores y que pues como que instan a los clínicos a reconsiderar el uso de estos beta bloqueadores y no utilizarlos basados en la conveniencia como hace la guía, sino basados en la evidencia. Entonces, pues la recomendación es que mucho cuidado, los beta bloqueadores no han demostrado muchos desenlaces o prevenir principalmente ACV como si lo han demostrado los otros medicamentos de primera línea que les he mostrado. La otra duda es, ¿debemos utilizar una píldora o debemos utilizar una polipíldora? Pues hay muchos estudios sobre esto. Esto es una revisión del 2024 donde nos dicen que, miren, cuando nosotros utilizamos polipíldora, o sea, tener los medicamentos combinados en una sola toma, pues uno siempre piensa que lo que hace es que va a mejorar la adherencia y realmente sí lo hace, mejora la adherencia hasta en un 78%, pero eso no es lo único que hace. Mire que mejora, mejora la persistencia del medicamento, mejora la reducción de las presiones arteriales sistólicas, mejora la reducción de la presión arterial diastólica y probablemente ayuda a que los pacientes logren con mejor proporción los objetivos terapéuticos de presión arterial. Entonces, hay muchas ventajas, lo que les estaba comentando, pero adicionalmente hay unas cuantas desventajas que tenemos que conocer y es que pues que estas polipíldoras pues son más caras, eso está claro. Adicionalmente que hay una menor flexibilidad para la dosificación, ¿sí? O sea, si utilizamos terapia dual en esta polipíldora, pues a veces uno quiere titular solo uno de los dos y no se puede porque están combinados. Y lo otro es que si el paciente presenta un efecto adverso, pues probablemente no sabemos de cuál de los dos medicamentos es y pues esa es otra de las debilidades. La otra duda es, ¿estos medicamentos antihipertensivos se deben utilizar en la mañana o en la noche? Este estudio, que es el estudio TIME, salió recientemente y lo que dice es básicamente ya en aras del tiempo
que no hay ninguna diferencia entre utilizar el medicamento en la mañana o en la noche. No hubo absolutamente ninguna diferencia con un intervalo de confianza que cruza la unidad, entonces no hay problema. ¿Cuál es la recomendación principalmente? Que se dé en la mañana, como dicen las guías, como les mostré ahora, pero la razón no es porque disminuya los eventos cardiovasculares ni nada, sino porque se ha encontrado que hay mayor adherencia cuando los pacientes los toman en la mañana que cuando los toman en la noche. Entonces, no hay diferencias, pero se recomienda en la mañana por temas de adherencia. Entonces, digamos que ya sabemos IECA vara 2, ya sabemos cómo arrancar terapia dual, ya sabemos cuál continuar, diurético tiacídico versus tiacida like, ya sabemos cuándo utilizar los beta bloqueadores, pero entonces, ¿qué otras consideraciones deberíamos de tener en cuenta a la hora de escoger los medicamentos? Miren que hay muchas contraindicaciones para cada uno de esos, entonces tenemos que ver, por ejemplo, el antecedente de un edema angioneurótico y ahí probablemente los IECAS no irían. La hipercalemia severa, ahí probablemente no irían. Si usted está sospechando una hipertensión renovascular bilateral, pues muy raro, pero esto pues obviamente no irían estos IECA. Los ARA2 básicamente son las mismas características, exceptuando el tema del angioedema. Los betaloqueadores no se recomiendan en asma severo, no se recomiendan en pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares o bradicardias por debajo de 60. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos realmente no tienen contraindicaciones, pero hay que tener en cuenta en pacientes con edema de miembros inferiores, con falla cardíaca con FEBI reducida y con taquiarritmias. Los no piridínicos como verapamilo diltiazem, principalmente también en falla cardíaca con FEBI reducida, en bloqueos auriculoventriculares y los diuréticos tiacídicos en las hiponatremias, en la enfermedad renal crónica asociada a uropatía obstructiva y en alergias a sulfonamidas. Los antialdosterónicos, como ya todos saben, en hipercaliemia y en tasas de filtrado por debajo de 30. Entonces, con respecto al tratamiento, ya sabemos cuáles son los puntos de corte que debemos de tener en cuenta. Vamos a avanzar para en aras del tiempo. En cuanto a hipertensión y riñón, las guías nos recomiendan que la presión sistólica por lo menos debe ser menor de 120. Si el paciente lo tolera, esto todo es basado como en el estudio SPRINT, con las limitaciones, pero con los beneficios que se evidenciaron. Sin embargo, pues si el paciente no lo tolera, debemos de ser un poco más cautelosos. Lo que me llamaba la atención de estas guías que digo sobre este tema es que decía que los estudios, los ensayos clínicos no han demostrado que esta recomendación produzca reducciones significativas del riesgo de falla renal, sino que tiene pues beneficios cardiovasculares y que si uno pone una meta de 120, pues probablemente lo que van a hacer los clínicos es una meta de 130, algo así pues más o menos lo que trata de decir la guía que pues que es como medio chistoso con ese tema. Lo otro es que se recomienda utilizar estos medicamentos y ECAs principalmente en pacientes que tienen albuminuria A3, ¿sí? O sea, que tienen más de 300, pero en cualquier grado de albuminuria son recomendados. Esto es una recomendación 1B, las otras tienen una recomendación más baja, pero la recomendación es IECAS en pacientes con falla renal albuminúricos es una buena opción. Con respecto a estos medicamentos como los IECA en pacientes en diálisis es más complejo. Estos pacientes pues no se han demostrado beneficios cardiovasculares como ustedes ven acá en estos metaanálisis y eh, hay otros medicamentos como el atenolol que también se ha estudiado en pacientes principalmente en hemodiálisis y lo que se ha demostrado es que probablemente el atenolol tiene un beneficio en estos pacientes. Entonces, como ustedes observan acá, en cuanto a mediciones de presión arterial, disminución de peso, y entonces probablemente en estos pacientes en diálisis con presiones complejas, algunas recomendaciones, por lo menos estas 2024, recomienda que en estos pacientes se podría utilizar atenolol 3 veces a la semana. Las recomendaciones de la guía es que utilicemos entonces los IECAS, principalmente en pacientes con albuminuria. Los arados también tienen una recomendación. Los antialdosterónicos, como finerenona, está recomendado en pacientes con enfermedad renal crónica albuminúrica asociada a diabetes tipo 2 con tasas por lo menos de 25.
Entonces, esta es la gráfica de los pacientes con hipertensión arterial que tienen enfermedad renal crónica. Y ellos nos dicen, miren, primero defina la tasa de filtrado glomerular de los pacientes. Si el paciente tiene una tasa de filtrado por encima de 30, entonces arranque IECA vara 2 con calcio antagonista o el diurético. Si no funciona, le agrega el que no le puso. Entonces, digamos, le pone el diurético tiacídico like, que esto es lo que cambia con respecto a los que tienen tasas por debajo de 30. Si el paciente no responde, si el paciente sigue hipertenso, entonces usted le adiciona espironolactona. Ojo que estamos en pacientes de más de 30 de tasa de filtrado. Pero si la tasa de filtrado es por debajo de 30, aquí probablemente lo que cambia es que no le ponemos diurético tiacídico, sino que le ponemos diurético de asa. Y adicionalmente, cuando ya vamos a la terapia de hipertensión resistente, en el que tiene tasa por encima de 30 se pone espironolactona, pero en el que tiene tasa por debajo de 30 se pone clortalidona. Es la recomendación pues que recomienda esta guía. Y otro punto importante es que recomiendan en estos pacientes que ya se tornan con hipertensión resistente que podríamos utilizar la denervación renal si la tasa de filtrado está por encima de 40. Entonces les muestro, digamos, rápidamente de qué se trata el tema de la denervación renal. Básicamente es un catéter que se coloca directamente en las arterias renales y lo que hace es que por medio de radiofrecuencia, como ustedes lo ven acá, se genera una eliminación pues de las fibras simpáticas que están allí inervando las arterias renales y esto ha demostrado en distintos estudios, como les muestro acá, como el espiral HTN ONMED, que básicamente aquí lo que hicieron fue hacerle esta terapia de inervación renal y se demostró que en estos pacientes se disminuía, había un mejor control de la presión arterial y adicionalmente de los desenlaces en estos pacientes. Por eso es una de las opciones que tenemos, aunque la recomendación de la guía en estos momentos es 2B. En hipertensión y corazón, resulta que aquí lo importante es tener en cuenta los medicamentos que tienen evidencia en falla cardíaca. Entonces, pues los IECA y ARA2 tienen evidencia en falla cardíaca con fe reducida. Se pueden utilizar canceroantagonistas o diuréticos tiacídicos. Sin embargo, la recomendación es que ustedes tengan en cuenta todos estos estudios que hay en falla cardíaca. Y básicamente en falla cardíaca con fe reducida tenemos el consensus con el Alapril, tenemos el VAL Heart Failure con Valsartán, tenemos el estudio CHARM con Candesartán, el estudio énfasis con el RALES con espirulactona, el énfasis con el Prerenone y el Paradigm con sacubitrilo valsartán, que son los medicamentos que podríamos usar en falla cardíaca con fe reducida, que sean hipertensos, por ejemplo, y en falla preservada lo que tenemos es el TopCat con espironolactona, el CHAR con candesartán y por eso estos son probablemente los medicamentos que tenemos en evidencia en falla preservada. Y en beta bloqueadores solamente tenemos, si ustedes observan acá, solamente tenemos estos tres, que son el Civis con el bisoprolol, el Merit con metoprolol succinato y el Copernicus con carvedilol. Entonces, la recomendación en falla cardíaca con FEBI preservada, y esto es importante que tengan en cuenta este dato, el único medicamento que tiene evidencia de antihipertensivo en falla cardíaca con FEBI preservada es el candesartán. Y esto está recomendado principalmente en el subgrupo de pacientes que tienen una fracción de eyección hasta el 55%. Pero entonces, en fracción de eyección preservada, podemos utilizar candesartán, pero también podemos utilizar antagonista de receptor mineralocorticoide como espironolactona, también principalmente en FEBI hasta el 60%. En hipertensión arterial y cerebro hay un estudio interesante en el que, pues básicamente siguieron por muchos años pacientes que estaban utilizando IECAS, calcioantagonistas o diuréticos, y para mostrarles rápidamente, ellos lo que demostraron era que los IECAS podrían llegar a incrementar el riesgo de stroke en un 11%. Pues esto es un hallazgo pues, que debe ser confirmado, pero que lo tengan en cuenta que los IECAS podrían llegar a generar este aumento. En hipertensión resistente, lo que se recomienda entonces es que primero se confirme si realmente el paciente tiene una hipertensión resistente, que no tenga una hipertensión secundaria, revise todos estos medicamentos, IECAS, perdón, los antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, inhibidores de calcineurina, utilice
espironolactona como la terapia de rescate. Y un tip que les voy a dar es que después de espironolactona, probablemente el mejor medicamento que puede seguir es la doxazocina. ¿Sí? Como alfa 1 bloqueante y probablemente no la prazosina y no tanto la clonidina, sino la doxazocina tiene evidencia en que este medicamento puede reducir como terapia de salvamento ya después de la espironolactona. En hipertensión resistente, lo que se recomienda es que usted analice, dependiendo de la edad del paciente, cuál podría ser la causa que esté llevando a la hipertensión a estos pacientes. Analice los fenotipos, si se trata de una coartación de aorta, una hipertensión renovascular, un hiperaldosteronismo primario. Entonces, en estos pacientes solicíteles el Doppler de arterias renales, solicite la relación aldosterona-renina, actividad renina plasmática y aldosterona, revise si el paciente tiene características de Cushing y la apnea obstructiva del sueño. Con base en todo esto, usted puede definir si realmente estos pacientes tienen o no tienen hipertensión arterial secundaria y definir una terapia específica para ellos. Entonces, esto es lo que recomiendan los diferentes estudios: investigue causas secundarias, adicione antagonista de receptor mineralocorticoide espironolactona y después de esto, principalmente utilice alfa 1 bloqueantes y mire que acá les recomienda la doxazocina, como les estaba comentando. Entonces, en enfermedades del tejido conectivo, ya para terminar, eh, ¿qué se recomienda en hipertensión en enfermedades del tejido conectivo? Primero, que usted no minimice que estos pacientes tienen más riesgo de hacer hipertensión arterial. Qué pena la gráfica, pues que así viene en el artículo. Estos pacientes, por la inflamación crónica, por el daño endotelial y por la disfunción autonómica que ellos presentan, tienen más riesgo de hipertensión arterial, y esto también asociado a los múltiples medicamentos que todos estos pueden generar hipertensión: los DIMARS, los AINES, los glucocorticoides, y por eso estos pacientes tienen un mayor riesgo. Nosotros tenemos que tratar de revisar si les podemos disminuir los medicamentos dependiendo de la actividad de la enfermedad, como ellos recomiendan, para tratar de hacer un adecuado control, y si no, definitivamente tenemos que ser más agresivos en el control de la presión arterial de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, porque esos pacientes tienen más riesgo cardiovascular. Esta gráfica les resume básicamente qué características pueden tener ustedes a la hora de escoger el medicamento antihipertensivo dependiendo de las comorbilidades del paciente, y las metas de presión arterial dependen de todas estas cosas, tanto del paciente, como que se tome los medicamentos, como que verdaderamente deje de fumar, como que tenga una buena adherencia, como del médico. Tenemos que dejar la inercia terapéutica, tenemos que reconocer verdaderamente las cifras de presión arterial adecuadas del paciente, tenemos que adherirnos mucho a las guías. La recomendación es que estos pacientes tengan la presión arterial idealmente por debajo de 130/80, pero esto lo debemos individualizar basados en la presión arterial de cada paciente y en las comorbilidades. Muchas gracias. Doctor Jefferson, muchísimas gracias. Excelente revisión y presentación. Yo tengo una pregunta. Está claro que con cifras de presión arterial mayores a 115/75 hay incremento de riesgo cardiovascular. Nosotros en este momento no podemos hacer el análisis de los fenotipos, que ojalá podamos llegar allá, y es un poco la idea para especificar la terapia antihipertensiva, pero nosotros sí sabemos que la hipertensión es de carácter multifactorial. Es decir, que en un paciente usted puede encontrar asociado no solamente la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, sino la actividad del sistema nervioso simpático y el aumento de la volemia. Entonces, una pregunta práctica: ¿en qué pacientes, con base a toda esta revisión, recomienda usted que se haga monoterapia, y en qué pacientes, con todas las guías que revisó, está recomendado de entrada terapia combinada? Eso es muy importante porque hoy estamos con un mal control, como usted lo mostró en sus primeras diapositivas, de las cifras de presión arterial. Correcto, correcto, profesora. Pues la recomendación de la guía específicamente es que nosotros podríamos utilizar terapia, monoterapia, en aquellos pacientes que sean de bajo riesgo y que no tengan unas cifras tensionales tan altas, es decir, que de pronto tengan una hipertensión estadio 1. Lo otro es en pacientes que tengan unas presiones que no alcancen el estadio 1, sino que sean
principalmente normal alta, y que tengan alto riesgo cardiovascular, es decir, no alcanzan a conseguir el diagnóstico de hipertensión arterial, pero tienen las cifras normal alta, como recomienda la guía, y en estos pacientes probablemente la recomendación es que como tienen alto riesgo cardiovascular, se les inicie monoterapia. Son como básicamente los principales grupos, pero en general la recomendación y el mensaje claro que dice la guía y que dicen todos los estudios es prácticamente para todos los pacientes arranque terapia dual, idealmente en una polipíldora, idealmente en la mañana. Ok, ahí, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Pineda, que está aquí alzando la mano, pero antes de eso, recordarles que revisen el estudio HOP3, en donde se demostró que el tratamiento con Candersartán en pacientes que no eran hipertensos, pero que tenían síndrome metabólico, con cifras de presión arterial en el rango de 142, tuvieron una reducción de eventos cardiovasculares y en estos pacientes. O sea que es importante la visualización, no solamente en el contexto de cifras de presión arterial, sino todo el contexto metabólico asociado que tienen estos pacientes y cómo los arados pueden colaborarnos en reducir este tema metabólico. Doctor Mauricio Pineda, bienvenido. Muy buenos días, doctora Dorinés. Buenos días, doctor Buenos Jefferson. días. Buenos días, profe. Eh, Quería, pues, como comentar dos cosas. Muy excelente la revisión. Pienso que es muy importante tener en cuenta con respecto a los diuréticos que prácticamente no existe ninguna combinación de diuréticos con hidroclorotiazida que utilice la dosis de este estudio comparativo. Casi siempre son mini dosis de hidroclorotiazida de 6.25 miligramos o 12,5, que no se comparan a las combinaciones que tiene la clortalidona de 12,5 y 25 y que son rotundamente más efectivas. Dos anotaciones más. Una tiene que ver con eh, todo el movimiento que ha existido desde hace muchos años para desvincular los betabloqueadores del manejo de la hipertensión. La cabeza de ese movimiento ha sido el doctor Franz Messerli, que estuvo en Tulane, en la Osner, mucho tiempo y ahora está en Suiza. Y después él se mudó a Nueva York y el grupo de Bangalore en Monte Sinaí ha hecho el mismo trabajo. Pero realmente la propuesta que hace el grupo de Mancia, que probablemente es el grupo más respetable en el mundo como grupo de hipertensión y que son los que elaboran prácticamente esta guía europea de hipertensión, ha Hola, buenos rescatado los días. beta bloqueadores por muy Buenos buenas días. razones. Y una de las razones por las que se ha destacado esto es que existen grupos en los que definitivamente el beta bloqueador podría ser la única opción. Con sorpresa veo que Buenos días. Hola, ¿cómo muchísimas, están? muchísimas mujeres en Por favor, edad, no cierran los micrófonos que tenemos otra actividad. No, ya sé que hay uno. Ya pedí Victoria, fue. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Victoria, Ok, ahora sí, doctor Mauricio. muchas, sí, muchas, con frecuencia veo en mi consulta muchas mujeres en edad nubil que pueden concebir tomando losartán, ¿no? O tomando combinación de un IECA o un ARA2 con un calcio antagonista, y esto claramente es un error, ¿no? Si esas mujeres llegan a quedar en embarazo, el hijo va a tener deformidades a nivel pulmonar, a nivel osteomuscular y especialmente del sistema geniturinario. Por ejemplo, en esas mujeres, considerar un beta bloqueador si tienen circulación hiperdinámica y son jóvenes sería interesante. Y finalmente, pienso yo que no podemos extrapolar los resultados del estudio REDUCE demostrando que los beta bloqueadores no son buenos después del infarto, ya que esto es un estudio observacional hecho en Suecia con pacientes que reciben casi todos ellos tratamiento intervencionista, angioplastia primaria para resolver su infarto, y no es lo que ocurre en nuestro medio. En nuestro medio muchos de esos pacientes van al segundo, tercer día y casi todos quedan con fracción de eyección reducida. Entonces, sacar los beta bloqueadores como grupo por este solo hecho, pienso que deberíamos de esperar un poquito. Y lo otro es que siempre que hablamos de beta bloqueadores en hipertensión, consideramos solamente los de tercera generación, que son carvedilol y nebivolol, que tienen un efecto vasodilatador adicional
y realmente son hipotensores. Los otros betabloqueadores no se consideran hipotensores y no estarían incluidos como parte del manejo de estos pacientes. Básicamente esas eran las dos anotaciones que quería hacer. Doctor Mauricio, mil gracias. Doctor Felipe Marulanda. Sí, buenos días. Varias complementaciones. La primera es que también el beta bloqueador en pacientes que hayan tenido enfermedad coronaria siempre cerciorarse que no tengan una arritmia maligna, que no tengan una extrasistolia múltiple o alguna cosa de estas, porque pues creo que el beta bloqueador sí estaría bien indicado ahí. La otra es que tener en cuenta siempre que las hipertensiones de consultorio son más altas, no sé si lo alcanzó a decir el doctor Jefferson al principio porque me vinculé un poquito tarde. La tercera, hay pacientes, los que se llaman los ancianos hipertensos frágiles, que son aquellos que tienen hipertensiones sistólicas, hipertensiones con hipotensiones posturales, hipertensiones nocturnas o pacientes con pseudohipertensión, con Orles positivo. En esos pacientes hay que ser muy laxo en el control de las presiones arteriales. El otro comentario es que a mí particularmente en ancianos frágiles, estos que estoy hablando de más de 80 años, no me gusta utilizar polipíldora, me parece un inconveniente enorme porque presentan muchas reacciones adversas a los medicamentos. Cuando se utilizan estas polipíldoras casi siempre presentan alguna reacción adversa y es muy difícil saber con qué medicamento se está presentando. Entonces hay que ir tasando muy lentamente los medicamentos y fuera de eso, cuando el paciente presenta una reacción adversa, entonces hay que quitarle toda la polipíldora y empezar uno por uno. Entonces es mucho más difícil. Yo creo que es mejor cuando uno maneja los medicamentos individuales, es muy fácil quitar uno, poner otro, o sea, hacer las modificaciones pertinentes en estos pacientes facilita mucho la cosa. La otra, no sé si se mencionó, pues definitivamente es que el mapa pues sería en cierto modo como la prueba de oro. Acordémonos que esas presiones en el consultorio son muy erráticas y siempre los niveles de presión en el mapa, pues hay que tener en cuenta pues los niveles estimados para el día, para la noche, tener en cuenta esas diferencias porque a veces el paciente es un hipertenso nocturno, por ejemplo, y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el manejo del paciente. Y en la mañana más bien no cubrirle tanta hipertensión porque entonces va a presentar hipotensión postural probablemente, mirar a ver si tiene apnea, etcétera. O sea, definitivamente el mapa pues ayuda muchísimo en estos pacientes más lábiles, en los pacientes más frágiles o cuando hay dudas pues en el diagnóstico de hipertensión. Definitivamente es muy importante tener en cuenta esos factores, de manera que eso es lo que quería comentar por ahora. Ok, gracias, doctor Felipe. Entonces, muy importante que la terapia combinada está indicada en la mayoría de los pacientes, excepto en aquellos pacientes que tengan hipertensión grado 1 o pacientes ancianos frágiles por el riesgo que usted ya presentó. Los doctores Mancia y Zanchetti son muy claros en plantear que en pacientes de edad incluso las cifras de presión arterial sistólica puede uno tolerarlas entre 140 y 150 y eso depende mucho del grado del paciente. El concepto en pacientes frágiles y ancianos es pues tenerlas bajas siempre y cuando el paciente lo tolere. Ese es un tema que es importante que se tenga en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Jefferson. Excelente presentación. Por favor, si me la regala, me interesa tenerla. Y no veo más manos levantadas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un bendecido día y una feliz semana. Muchísimas gracias. Claro que sí, profe. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones. Buen trabajo. Hasta luego. Gracias, doctora.